Amigos y hermanos todos en el Señor, después de haber meditado la Trinidad de Dios, vamos a seguir los comentarios que nos presenta la Iglesia Católica en su diario eucarístico de todos los días, el Evangelio de ese día. Y el Evangelio que vamos a meditar y a reflexionar, a ver lo que nos dice a cada uno, es de Marcos. Sigue Marcos en el capítulo 10, del 17 al 21. Nos situamos en la fecha del 28 de mayo, lunes. La liturgia es del ciclo B y el vídeo para nuestro orden es el 178. Estamos en el año 2018. Pues bien, dice así el texto. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no adorarás falsos testimonios, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego sígueme. A esas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: hijos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Es más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús le contestó. Se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios, que lo puede todo. Antes de pasar al comentario, me imagino, tú te lo imaginas también, cómo se pondrían los apóstoles
que andaban siempre escasos de dinero y eran hombres como los demás, esta expresión. Ahora que iba a entrar uno en el grupo que tenía dinero, tú prácticamente casi lo echas. Si no partes tu dinero con los pobres, no puedes seguir al maestro. Y esa es la reacción, pienso yo, que tendrían los apóstoles. Y es la reacción que si hubiera pasado en este tiempo y nos hubiera pasado a nosotros, pues lo haríamos igual, o pensaríamos igual. Vamos a entrarnos en el texto. Primero, el texto que presenta Marcos no tiene desperdicio. No podemos tirar nada. Por eso hay que profundizar en ello. Vamos a ver. Desde el principio hasta el final es un compendio bien tratado de sabiduría. La misma pregunta inicial es menos inocente de lo que parece. Lo que en aquel hombre va buscando, más allá de lo que la justifique, es satisfacer su ansia y lo que le interesa seguir girando en torno al ego. Y parece estar dispuesto a hacer cualquier cosa que se le diga con tal de lograrlo. Con su respuesta, Jesús da un giro de 180 grados. Veamos. Para empezar, no acepta el título de bueno. Sabe que la bondad, como cualquier otra cualidad, no es absoluta cuando es transpersonal, es decir, cuando no se aplica a un yo particular, que de ese modo quedaría también él supuestamente absolutizado. La bondad, como la verdad o la belleza, son en sí misma verdad, belleza y bondad. Si bien es cierto que luego se manifiestan y espejan en todos los seres, tanto más cuanto más nítido sea el ser que la refleja, pero no es solo eso. El maestro le hace ver a aquel hombre que la pregunta está mal planteada. ¿Por qué? Porque no se trata de lograr, de heredar algo, sino de desprenderse de todo lo que cada uno tiene. Ese es el quid de la cuestión, el desprendimiento. Y es que el desprendimiento, el que regala un tesoro en el cielo, el que acapara pierde todo, y lo que se desprende, el que se desprende de lo material, por así decir, y de todo, gana la vida. Eso explica que al final todo es problema
de comprensión, que no se puede poner la confianza en el dinero, en el acumular, rasgo característico del ego. Entender la verdad de lo que somos, es decir, comprender y entrar en el reino de Dios, sin embargo, siempre es posible, nunca para el ego, incapaz de trascender sus propios límites, sino para el anhelo, el deseo, que nos habita a todos y que en cualquier momento puede despertarnos. Él es la voz de la divinidad que nos constituye. Por tanto, ya está hablando de desprendimiento, de no apegarse a nada, y por ahí va la pregunta normal. ¿Vivo el desprendimiento? Pero no solamente vivirlo, sino lo noto en mí. Cuando estoy desprendido, el fruto, el efecto que me hace, y ahí lo que la respuesta de Jesús le dice a aquel hombre o a aquel joven. ¿Quién puede salvarse?, le dirían los discípulos. Jesús se le quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios, que todo lo puede. Pues bien, vamos a pisar un poco de tierra, que ya es bastante cuando estamos diciendo de desprenderse de todo lo que queremos poseer. Primero, en buena medida se puede decir que este relato, que se repite en otros evangelios sinópticos, como Mateo 19, 16, 21, Lucas 18, 18, 23, se centra para entender todo el evangelio y su mensaje. Si no entendemos el desprendimiento, lo que quiere decir el evangelio hoy, no lo podremos entender nunca. La razón de esta importancia del tema del seguimiento está que aquí está la clave de toda la cristología. Ya sabemos que quien más sabía cristología eran los discípulos que estaban con el maestro y veían cómo actuaba y cómo pensaba. Porque la cristología no es saber cristología, sino que eso nos lleva a conocer profundamente cómo vivía, qué pensaba y cómo actuaba Jesús. En efecto, la cristología es la parte de la teología cristiana en la que se estudia, se analiza y se aprende quién fue Jesús y todo lo que Jesús representa en la historia de la humanidad. Esto es auténtica cristología. Pues bien, esta clave para conocer y comprender a Jesús, y lo hemos dicho antes, no es el estudio especulativo, científico, histórico, etc., que también es conveniente tenerlo, y esto es lo que hemos hecho todos. La clave para conocer y comprender a Jesús está
lo hemos dicho antes, en el seguimiento. Vende cuánto tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Segunda parte es otra pregunta. ¿Por qué esto es así y no de otra forma? Sobre todo, ¿qué significa esto para nosotros, los creyentes en Jesús y en el Evangelio? Jesús no fue ni es una doctrina, una teoría, una serie de conceptos especulativos. Jesús es un ser humano y un ser trascendente. Ambas realidades unidas en un ser, en una persona, nos da a entender un ser humano que vivió en este mundo, con las preocupaciones de este mundo, dándose totalmente a este mundo y sobre todo intentando quitar o aliviar el sufrimiento humano. Ahora bien, a un ser humano solamente se le puede conocer compartiendo la vida con él, aprendiendo así su forma de vida, sus costumbres, sus preferencias, es decir, integrando la vida de Jesús en nuestra propia vida. Resumiendo, hermano y amigo que me oyes y que me ves, por esto, como se ha dicho muy bien, el saber cristiológico no se constituye ni se transmite primariamente en el concepto, sino en estos relatos de seguimiento. Y por eso también él, al igual que el discurso teológico de los cristianos en general, tiene un carácter narrativo práctico, que nos diría el gran teólogo Meta. El cristianismo no se difunde solo ni principalmente predicando, sino mediante la propia vida, la propia forma de vivir nuestra conducta. Y en la medida en que esa forma de vida reproduce el Evangelio, que es la buena noticia, la sabiduría de Dios y la vida que llevó Jesús, pues no hay otra afirmación mayor que pueda darnos una visión grande para entender fuertemente lo que quiere Jesús en este Evangelio. Y resumiendo la misma pregunta que nos hemos hecho al principio: ¿vivo el desprendimiento? ¿En qué lo noto? Por eso Jesús le dice a esta persona que para seguirle a él se tiene que desprender de todo. Dáselo a los pobres, ven y sígueme, que es el seguimiento. Seguir a Jesús es conocerle y vivir como él vivió. No hay otro camino. ¿Cómo lo vivimos? ¿De qué me desprendo? Ahí está la dimensión. Un abrazo, un saludo, hasta otra, que nos veremos el próximo 29 de mayo, que será martes. Adiós, un abrazo.